Buen día, mi nombre es Judith Flores Cadena. Hoy tengo el placer de presentarles al doctor David Pérez Montemayor, que es expresidente del CMRI y quien nos hablará sobre la importancia de realizar un diagnóstico oportuno del cáncer de mama. Doctor David, ¿cuáles serían las formas de poder diagnosticar un cáncer de mama en fases tempranas? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Pues mira, yo te empezaría diciéndote que hay como que tres principales cosas por las cuales una mujer tendría que tener siempre en mente para poder diagnosticar tempranamente un cáncer. El primero sería la autoexploración, que es que toda mujer se debe de autoexplorar, saber cómo autoexplorarse para poder buscar o encontrar alguna alteración que pudieran ellas percibir en el área mamaria. Muchas mujeres nos dicen, doctor, pero yo no sé cómo explorarme. Créanme que si uno se acostumbra a tocar su cuerpo, que lo puede uno hacer de preferencia después de que haya pasado la regla, en la ducha. Hay muchos tutoriales en el internet donde nos pueden decir cómo podemos explorarnos, pero al reconocer nosotros la normalidad de nuestro cuerpo, cuando hay alguna alteración, es fácil que la podamos reconocer. Entonces, este es el primer punto donde una mujer puede descubrir o percibir que algo anda mal en su cuerpo e inmediatamente tener que ir con su médico. El segundo punto importante es que ir precisamente con su médico ginecólogo, con su médico familiar, para que anualmente le puedan hacer un estudio de una valoración integral, no nada más de la mama, porque la mama está conectada con otro tipo de órganos que es importante que nosotros también los conozcamos si hay alguna alteración. Me refiero también a la matriz, a los ovarios, que están muy en relación con la glándula mamaria. Sabemos que las mujeres que están, digamos, sabemos que las mujeres que tienen sus periodos menstruales producen estrógeno y progesterona mes con mes. Y estas hormonas actúan mes con la mama, haciendo que las mamas sean órganos dinámicos que se pueda ir cambiando en el transcurso de estos días y eso hace que la mama se pueda percibir diferente inmediatamente después de arreglar, durante la ovulación o después de la menstruación. Entonces, es importante que el médico haga una valoración integral, una exploración física y de esa manera poder indicar los estudios pertinentes. Y bueno, llegamos al tercer punto que es importante, que son los estudios de imagen, que es lo que a nosotros nos compete, ¿verdad? Los estudios de imagen que contamos principalmente con lo que es el ultrasonido, la mamografía y la resonancia magnética. Hay varias variantes que podemos encontrar en cada uno de estos estudios que, bueno, ahorita más adelante se los podremos aclarar un poquito, pero digamos que un ultrasonido, una mamografía y una resonancia son los tres principales estudios que tenemos que hacer para poder detectar tempranamente el cáncer. ¿A todas las pacientes se les realizan los mismos estudios? Pues no, precisamente cada paciente va a tener una indicación especial. Claro que podemos englobarlas en diferentes grupos. Digamos que las mujeres mayores de 40 años y las mujeres menores de 40 años. Toda mujer que llegue a los 40 años, el Colegio Americano de Radiología recomienda que hagamos su mamografía. La mamografía sigue siendo el gol estándar para poder detectar el cáncer en fases tempranas. Entonces, toda mujer a partir de los 40 años se tiene que hacer su mamografía. Mujeres menores de 40 años se pueden realizar otros estudios como es el ultrasonido automatizado en tercera dimensión cuando son asintomáticas y cuando se sienten alguna bolita, pues el ultrasonido manos libres, incluyendo lo que es la elastografía y el Doppler, son estudios que son convenientes realizar. Ahora, dependiendo de lo que uno encuentra, entonces ya tenemos que hacer otro tipo de estudio, ya sea la tomosíntesis, que es la mastografía 3D, o la mastografía contrastada, o inclusive la resonancia magnética.
Es importante que sepamos que cada paciente es diferente y como les decía, las mamas son órganos dinámicos que van cambiando durante el mes, pero no nada más eso. Cada mujer puede tener una composición diferente de la mama. Hay gente que tiene mayor tejido glandular, hay gente que tiene más tejido graso o más tejido conectivo de sostén. Digamos que cada mama está compuesta por esos tres principales tejidos, pero esos tejidos varían de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a si está embarazada, si está lactando, si está recibiendo hormonales. Entonces, dos pacientes de 30 años pueden tener muy diferente la mama, dos pacientes de 50 o de 70 pueden tener muy diferente la mama. Entonces, va a depender de los hallazgos y también del riesgo que vamos a platicar un poquito más adelante, que eso nos va a ayudar para poder decidir qué tipo de estudio es el que le vamos a recomendar a cada paciente. ¿Cómo podemos saber el riesgo que podemos tener de cáncer de mama? Muy bien. Es una pregunta muy interesante porque en la actualidad estamos nosotros tratando de dar esa información a las mujeres. Hay dos cosas que ahorita es muy relevante que nosotros les podamos transmitir a cada una de nuestras pacientes. El riesgo de tener cáncer de mama y el tipo de densidad mamaria que tiene cada una de las pacientes, que era lo que les comentaba, que eso se obtiene de acuerdo a la cantidad de glándula, de grasa o de tejido conectivo de sostén. ¿Por qué es tan importante saber cuál es el riesgo y cuál es la densidad mamaria? Porque dependiendo de estos dos parámetros es el tipo de estudio que vamos nosotros a recomendar. O sea, no es lo mismo cuando yo tengo un paciente que tiene un riesgo bajo y una mama grasa a un paciente que tiene un riesgo intermedio o un riesgo elevado y una mama densa. Digamos que son dos pacientes de la misma edad, pero con diferentes riesgos y diferentes densidades, que eso va a hacer que el tipo de estudio que nosotros le estemos recomendando puede variar. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el riesgo que tiene cada mujer? Esto se puede encontrar en diferentes, no digamos encuestas, sino sistemas o cuestionarios que podemos encontrar nosotros en, la, en el Internet, que nos hacen ciertos cuestionamientos acerca de nuestra edad, de el tiempo en donde empezamos a arreglar o cuando llegamos a la menopausia, si estamos tomando hormonales, si tenemos antecedentes de enfermedades mamarias, de enfermedades ováricas, si tenemos antecedentes de haber tenido algún tipo de radioterapia, sobre todo en nuestro pecho, o si tenemos antecedentes hereditarios de haber tenido cáncer de mama, sobre todo en familiares en primer grado. ¿A qué me refiero? Familiares de primer grado, pues mis familiares en primer grado sería mi mamá, mi hermana o mi hija. Entonces, ese tipo de familiares, si tienen antecedentes de cáncer de mama, pueden incrementar el riesgo de tenerlo. Podemos dividir los riesgos en dos grupos. Uno, riesgos modificables y riesgos no modificables. Quiero comentarles que el simple hecho de ser mujer lo pone a uno en un riesgo. O sea, el simple hecho de ser mujer, ya por ese hecho, ustedes tienen un riesgo que es el riesgo leve. No es así con los hombres. Pero las mujeres, todas las mujeres tienen un riesgo, que sería el riesgo leve. Y ya dependiendo de otros parámetros, ese riesgo se puede incrementar a riesgo intermedio o a riesgo elevado. Los riesgos, los factores modificables podría ser, pues, el tipo de alimentación, si tenemos ciertas costumbres de fumar o las bebidas, si el tipo de peso que podemos tener cuando el paciente está en la menopausia. Entonces, esos son riesgos que nosotros podemos modificar, pero hay otros que no hay manera que los podamos modificar, ¿verdad? Si el paciente tiene cierta edad, si ya tiene 70 años, eso no lo podemos modificar. Si tiene antecedentes de haber tenido un cáncer o si tiene antecedentes hereditarios en su madre, en su hermana o en su hija, pues eso no lo podemos modificar. Y de igual manera la cuestión genética, si hay alteraciones donde podemos nosotros saber si tengo mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, pues los riesgos se pueden elevar. A partir de estos cuestionarios que les digo que se pueden contestar, nos van a decir qué tipo de riesgo tenemos, riesgo leve, intermedio o severo. Y después
Tomando en cuenta la densidad mamaria, vamos a determinar cuál es el tipo de estudio que vamos a recomendar. Por eso es tan importante que toda mujer sepa cuál es el riesgo que tiene de padecer cáncer de mama y cuál es su densidad mamaria. Eso es algo que nosotros como radiólogos les podemos dar ese tipo de información. ¿Cuál es el beneficio de poder detectar a tiempo el cáncer de mama? Pues el principal beneficio de detectar a tiempo el cáncer de mama es que podemos salvarle la vida a esa paciente. El cáncer de mama se puede curar si se detecta a tiempo. Es cierto que el cáncer, pues tiene una connotación, digamos, no es absoluto los hallazgos que uno encuentra. Va a depender de, digamos, qué tan agresivo sea un cáncer, digamos, qué tan primitivo son las células de ese cáncer, qué tan bien o tan pobre diferenciados son esas células. Hay cánceres que, aunque los encontremos de manera muy temprana, son muy agresivos. Pero la verdad es que la mayoría de los cánceres, sobre todo los de mama, la mayoría, si los detectamos tempranamente, vamos a poder curar al paciente. Si nosotros nos acostumbramos a que el paciente se explore una vez al mes, que vaya una vez al año con su médico y se haga sus estudios pertinentes, vamos a detectar el cáncer en fases tempranas. Y créanme que sí se puede curar. Tenemos muchísimas pacientes que ya tienen una curación total de 10, 15, 20 años. Y bueno, aunque es una realidad que sigue habiendo mucho cáncer de mama, el cáncer de mama ya es el primer tipo de cáncer que tiene las mujeres mexicanas y es la segunda causa de muerte después de la diabetes en mujeres entre 15 y 50 años. Entonces, esto es muy dramático. Si encontramos el cáncer en fases tempranas, lo vamos a poder curar. ¿Qué estudios recomienda para las mujeres que quieren detectar el cáncer de mama? Para las pacientes que son asintomáticas, ¿qué quiere decir? No tengo ninguna molestia, no me siento ninguna bolita. Voy a empezar con las mujeres a partir de los 40 años. Si yo tengo un paciente de 40 años asintomático, el estudio que le recomiendo es la mamografía, la mastografía. Si la mamografía me indica que ese paciente tiene una mama densa, entonces tengo que hacer otro estudio. Si el paciente es asintomático, puedo yo hacerle o recomendarle un ultrasonido automatizado o puedo recomendarle una tomosíntesis, que es la mastografía en 3D, o a veces es necesario recomendarle una mastografía contrastada o a veces una resonancia magnética. Entonces, si el paciente tiene 40 años asintomática, voy a recomendar una mastografía y dependiendo de la densidad mamaria, puedo recomendar otros estudios. Si el paciente tiene una mama A o B, que sería una mama grasa o una mama fibroglandular, entonces con la pura mamografía tiene para poder hacerse el estudio, para poder hacer la valoración. Eso sería en las pacientes a partir de los 40 años. Pacientes menores de 40 años que son asintomáticas, se puede hacer el ultrasonido automatizado en tercera dimensión o se puede hacer también un ultrasonido convencional manos libres. Esos, digamos, son los estudios que se podrían hacer. A veces la condición que tiene algún paciente de antecedente hereditario en familiar de primer grado con cáncer de mama hace que estos tiempos puedan modificarse. Un ejemplo, una persona que tiene 35 años o 30 años, que su mamá a los 40 años tuvo cáncer, pues entonces a ella le tocará a los 30 años empezarse a hacer sus estudios de mamografía. Digamos que son 10 años menos a cuando empezó su familiar en primer grado a tener el cáncer. Ese es un parámetro que se puede seguir y que puede variar, obviamente, dependiendo de si se tienen estas antecedentes o no. ¿Qué podemos hacer si encontramos una imagen que es sospechosa de cáncer de mama? Si encontramos una imagen sospechosa de cáncer de mama, primero tendríamos que agotar todas las posibilidades diagnósticas para poder dar una mejor recomendación. La recomendación, que esto es algo que también ya la mayoría de las pacientes están familiarizadas con ella, es el sistema BI-RADS.
El BIRATS es un sistema de reporte que ayuda a que el médico pueda dar una recomendación de manera más, digamos, más general y que el médico que está recibiendo esa información pueda tener muy claro qué es lo que nosotros le estamos recomendando. El BIRATS es un sistema que el Colegio Americano de Radiología propuso para que tuviéramos menos confusión en lo que nosotros estamos recomendando. Si yo tengo un BIRATS 0, quiere decir que al paciente lo tengo que revisar más o tengo que revisar estudios. Un BIRATS 1 es una mama normal, un BIRATS 2 es una mama con cambios benignos que recomendamos que dentro de un año se haga sus estudios. Un BIRATS 3 estoy diciendo o recomendando que hagamos un estudio en 6 meses. Un BIRATS 4, 4A, 4B o 4C, quiere decir que estoy recomendando hacer una biopsia. El BIRATS 5 es cuando también estoy recomendando hacer una biopsia. Y el BIRATS 6 es cuando yo tengo ya una confirmación histológica de que ese paciente tiene cáncer, no se ha operado, pero estamos haciendo un estudio, ya sea de mamografía o ultrasonido. Entonces, sabiendo esto, nosotros vamos a recomendarle al paciente qué es lo que uno querría hacer, ya sea vamos a revisarlo o vamos a dejarlo a que venga dentro de un año o hay que hacerle una biopsia. Cuando encontramos nosotros un nódulo o una alteración, por ejemplo, en una mamografía, tengo que hacer un ultrasonido a lo mejor, o a lo mejor tengo que hacer una mastografía contrastada, o si encuentro microcalcificaciones, tengo que hacer una resonancia magnética o una mastografía contrastada. El punto es que lo que hagamos nosotros es para poder dar la mejor recomendación para el paciente. Lo que hagamos me refiero a los diferentes estudios. Se dice que la mama tiene que ser estudiada, sobre todo si es densa, de una forma multimodal. O sea, no solamente con la pura mamografía puede uno decir, ¿sabes qué? Tienes algo malo. La mayor parte de las veces hay que complementarlo con otros estudios. Claro que a veces hay cosas muy aparatosas que sí, con un solo estudio puede uno decir, tengo una gran sospecha de que esto es malo. Y entonces, al tener ya una bien definido la recomendación que nosotros estamos haciendo, sugerimos hacer una biopsia. Y esa biopsia nosotros la podemos hacer. Hay diferentes tipos de biopsia, las biopsias percutáneas con aguja de corte, las biopsias con sistemas de vacío, o a veces no podemos hacer las biopsias, pero podemos instalar un arpón para que el médico pueda guiarse, para poder quitar alguna lesión muy pequeña que no se puede biopsiar y que el cirujano tenga toda la facilidad para que no se le escape extraer ese tejido que es necesario quitar. Entonces, si yo encuentro algo que me llame la atención, primero hay que agotar todas las posibilidades para decir, creo que es bueno o es malo, y si creo que es malo, estaremos recomendando hacer una biopsia para tener el diagnóstico histológico y si es necesario que el patólogo haga inmunohistoquímica, que son estudios más sofisticados para ver el grado molecular del cáncer. ¿Qué estudios recomienda a los hombres para detectar a tiempo el cáncer de mama y a partir de qué edad es importante realizarse esos estudios? Bueno, en el hombre tenemos que saber que también hay cáncer de mama. La patología que con mayor frecuencia encontramos no es el cáncer, es algo que se llama ginecomastia, que es un desarrollo que no debería de haber del tejido fibroglandular que también el hombre tiene, muchas veces por cambios hormonales, la mayor parte de las veces se ve en adolescentes, pero se puede ver en pacientes también adultos. Hay diferentes tipos de ginecomastia, la ginecomastia nodular, la ginecomastia dendrítica, la ginecomastia difusa. El punto es que cuando nosotros nos encontremos, nosotros como hombres nos encontremos o percibamos un abultamiento o algo dentro de nuestra área mamaria, hay que revisarnos. ¿Cómo nos revisamos? Pues igual, con un ultrasonido, si es necesario una mamografía, si es necesario una resonancia y si es necesario hacer una biopsia para poder determinar qué es ese tejido que nos estamos tocando. Como les digo, la mayor parte de las veces es ginecomastia. También hay tumores benignos que también se pueden presentar. Tenemos grasa en el pecho,
También fibras nerviosas, que puede ser el tipo de schwannomas o tejido o cambios fibrosos del músculo también. Y también saber que los hombres, pues como les decía, podemos tener cáncer. El cáncer que es más frecuente en el hombre también es el cáncer ductal infiltrante. Y bueno, no es que nosotros nos tengamos que hacer un estudio cada año como las mujeres, pero sí es bueno también hacernos una exploración, sobre todo si tenemos nosotros antecedentes de nuestra madre o nuestro padre que pudo haber tenido algún tipo de este problema, pues simplemente revisarlo. Es mucho más fácil para nosotros los hombres poder detectar si hay algún abultamiento en el área del pecho, y si es así, pues aunque no tenemos que estarlo revisando cada año, si lo sentimos, si lo percibimos, hay que ir con el médico para que nos explore y hacer los estudios pertinentes de ultrasonido, de mastografía o de resonancia, y si es necesario la biopsia, para demostrar qué tipo de tejido es, y si es necesario quitarlo, pues quitarlo. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo y fue un placer. Muchísimas gracias a ti, encantado de estar aquí con ustedes, y cualquier duda, pues estoy aquí para servirles. El cáncer se puede curar si se detecta a tiempo.